Bueno, hermanos, tan amoroso Henry, él lo dijo, me trata como hijo, me tiene paciencia como padre a pesar de mí. Fueron 4 años, al pobre le pasaron más, quizás se sintieron más. No, yo le dije 6, pero me equivoqué. Pero es un privilegio, hermano, estar con ustedes. Sí, como decía Henry, por el asunto del COVID, apenas es la primera vez en 6 meses que no estoy físicamente con alguien. Todo ha sido por Facebook, Zoom, como algunos de ustedes. Apenas vamos a volver a congregar el próximo domingo, si el Señor quiere, porque el edificio ya que necesitamos está listo, la primera parte, por la gracia de Dios. Aunque ya en las autoridades en México habían permitido que nos pudiéramos congregar, pero no estábamos en las condiciones de hacerlo. Entonces es un deleite. Agradecemos al Señor por su gracia, al permitirnos estar juntos en esta tarde. Y no nos cansamos de agradecerle al Señor por nuestros queridos hermanos Henry, Josías, el Ministerio Hispano de Grace, Eduardo, todo el equipo de Alabanza, por el honor que nos conceden a todos de estar aquí y por el gran trabajo que realizan para bendecir a tantos de nosotros mediante esta conferencia. Y ha sido ya un deleite poder disfrutar la palabra de Dios a través de los hombres fieles que nos están alimentando en los talleres, nuestro querido hermano Henry, nuestro querido hermano Pablo Washer. Y como pueden ver en su programa, en esta sesión tenemos planeado hablar de los requisitos que debe cumplir un hombre para servir como pastor. O podríamos expresarlo de otra manera. ¿Quién puede ser pastor en una iglesia bíblica? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de hombre puede ser pastor en una iglesia bíblica? Vamos a responder esta pregunta mediante varios pasajes que encontramos en 1 Corintios capítulos 1 al 4. Nos encontramos aquí en una sección potente en 1 Corintios capítulos 1 al 4. Aquí Pablo corrigió las divisiones en la iglesia en Corinto y las corrigió mediante mandatos directos y su ejemplo personal. En esta sección, Pablo realmente encarnó lo que todo el Nuevo Testamento enseña acerca de cómo debe pensar y vivir un pastor. Y por implicación, cómo debemos vivir todos como cristianos y para poder digerir hasta cierto punto lo que tenemos en estos 4 capítulos, vamos a dividir nuestro estudio en 5 partes en esta tarde y vamos a concentrarnos en 5 características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. 5 características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Entonces, vamos a ver la primera ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios, comenzando en el versículo 10. En primer lugar, vamos a ver que el pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. El pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. Observen lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí en el versículo 12 encontramos un indicador de una idea pecaminosa del mundo en Corinto que se infiltró en la iglesia. Y esta idea era exaltar a un líder por encima del otro. Como comentario al margen, observen que las 4 personas que exaltaron aquí en el versículo 12 fueron hombres. Hombres. Nadie dijo, yo soy de Priscila, yo soy de Bodia, yo soy de Síntique. Y esto nos recuerda que eran liderados por hombres.
Pablo dio más detalles de esto en 1 Corintios capítulos 11 y 14 y años después en 1 Timoteo capítulos 2 y 3. Y aquí encontramos un principio elemental. El que puede ser pastor en una iglesia bíblica es un hombre, como lo estamos viendo ejemplificado en Pablo. Dios diseñó que el hombre y la mujer fueran iguales en su naturaleza, pero diferentes en sus funciones. Y en este punto en particular, Dios diseñó que únicamente hombres, no mujeres, hombres capacitados por Él, pueden ser pastores en una iglesia bíblica. Observen el versículo 13, como Pablo confrontó esta idea mundana de los versículos 10 al 12, de elevar un líder por encima del otro. Les dijo aquí en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Respuesta, claro que no, esto es imposible, de hecho ridículo. ¿Qué tan ridículo? Tan ridículo como las siguientes dos preguntas. Véanlas ahí al final del 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no, porque Pablo no es el Salvador. Estas últimas dos preguntas muestran algo blasfemo que hicieron los corintios. Y lo que hicieron fue exaltar a líderes humanos al mismo nivel de Cristo. Versículo 14 continúa. Pablo dijo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bautizado a algún otro. Aquí en los versículos 14 al 16, Pablo apuntó a lo que importa. Escucha, el Señor, aquel en cuyo nombre fueron bautizados los corintios. Aquí él dijo, todos habían sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de su líder favorito. Solo Cristo los había salvado, no su líder favorito. Y observen que en el versículo 17, Pablo volvió a apuntar al Señor al decir que Él predicó el Evangelio. Véanlo ahí, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que las técnicas humanas de oratoria, las técnicas humanas de comunicación no convierten. Además, las técnicas humanas de comunicación exaltan al hombre, al orador, no a Cristo crucificado. Y observen cómo Pablo enfatizó este punto en el 2.1. Avancen unos versículos ahí y lleguemos a 1 Corintios 2.1. Pablo dijo, hablando del mismo punto, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, la idea ahí en el griego es para proclamar, para predicar. Observen qué predicó, versículo 1. El testimonio de Dios. Se refiere al Evangelio. Pablo dijo, cuando yo fui a ustedes, Corintios, para predicar el Evangelio, al final del 1, observen, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto se refiere a una manera de hablar sofisticada, que pretendía dar la idea de un estatus social superior. Esta era una manera de hablar que llamaba la atención al que hablaba y entretenía a los que oían, como explica un comentarista de apellido Garland. Observen que Pablo dijo aquí en el versículo 1 que él no le habló hacia los corintios, sino que se concentró en predicar a Cristo. Versículo 2, aquí está. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. En otras palabras, lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo en los versículos 1 y 2 es esto. Escucha. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto a predicar el Evangelio, no predicó como los oradores profesionales que tanto les gustaban a los corintios. Él no predicó para llamar la atención a sí mismo o para mostrar que era superior a la gente o para que la gente lo admirara. Observen que Pablo
no aprovechó las ideas mundanas de los corintios para llamar la atención a sí mismo. Lo rechazó. Escucha, si vas a ser pastor en una iglesia bíblica, no debes predicar para llamar la atención. No prediques para entretener. No prediques para verte superior, para que la gente te admira, sino que explica la palabra de la manera más simple y clara posible, concentrado en que el Señor y su palabra sean el centro de atención y no tú. Claro que esto implica que eres apto para enseñar, como explicó nuestro hermano Henry, 1 Timoteo 3:2. Y escuchen algo, hermanos, la actividad más visible del pastor hacia la iglesia, obviamente, es la predicación. Pero esa actividad, como lo vemos en este texto, esa actividad que es la más visible, la predicación, esa es la oportunidad que el pastor debe aprovechar para hacerse más invisible. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la actividad más visible el pastor o el predicador se haga más invisible? ¿Cómo hace esto? Al predicar la palabra de la manera más simple y clara posible. ¿Para qué? Para que Cristo sea visible y Él invisible. Como Juan el Bautista dijo, voz que clama en el desierto, ¿se acuerdan? Eso es lo que debemos ser, hermanos, voces, no personalidades, no nombres de apellidos, no. Dices, es que yo soy muy apasionado en el púlpito. Muy bien. Es que yo soy un león en el púlpito. Muy bien. Entonces, que el león sea invisible para que el león de la tribu de Judá sea visible. Observen ahí versículos 12 al 16, una segunda característica de Pablo que te enseña quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. El pastor de una iglesia bíblica no solo debe evitar llamar la atención a sí mismo y centrarla en Cristo, sino que en segundo lugar es regenerado. Es regenerado, es salvo. Dices tú, oye, pero qué tonto, ¿cómo nos dices eso? Se puede oír tonto, hermanos, pero este es un punto elemental. Véanlo ustedes aquí en 1 Corintios 2, 12 al 16. Observen lo que dijo aquí Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto significa que entendemos y creemos en el Evangelio únicamente porque el Espíritu Santo nos hizo entender y creer el Evangelio. Y Pablo continúa, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La idea de esto es que Pablo explicó la sabiduría de Dios de nuevo de manera simple y clara. Y observen el versículo 14. Pero el hombre natural, este es el no cristiano, el incrédulo, no percibe, la idea es no es receptivo, no aprueba, no acepta, más bien rechaza. Observen que las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, para él son insensatez, son torpeza. Y no las puede, la idea en el griego es, no tiene la capacidad de entender. ¿Por qué? Al final del versículo 14, porque se han de discernir, esto es de examinar, de evaluar espiritualmente. En su condición natural, de muerte espiritual, separado de Dios, el ser humano no tiene la capacidad de entender las cosas del Espíritu. Las verdades reveladas por el Espíritu en las Escrituras. En contraste esto, versículo 15, observen esto. En cambio el espiritual, aquí de nuevo por contraste se refiere al cristiano, aquel que vive el Espíritu, aquel en quien vive el Espíritu, versículo 12. En cambio el espiritual juzga, de nuevo quiere decir, examina, juzga, discierne todas las cosas. La idea aquí del versículo 15 es esta. El cristiano puede evaluar todo espiritualmente con una manera de pensar bíblica. Puede entender que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, como dice el 1:24. Pero al final del 15, observen, Él no es juzgado de nadie. Esto parece significar que el creyente no puede ser entendido por el incrédulo del versículo 14. Versículo 16, observen. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? La idea de estas dos preguntas es esta. Escucha,
El incrédulo del versículo 14 jamás conocerá, jamás entenderá cómo piensa el Señor por sí mismo. Versículo 16, observen esta joya de frase al final. Mas nosotros, cristianos, Pablo ahí obviamente se incluyó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo aquí significa la manera de pensar de Cristo. Esto significa, escucha, que como cristianos nosotros entendemos cómo piensa el Señor gracias al trabajo revelador del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Cristo. Y pensar como Cristo significa que piensas como Cristo pensó al ser crucificado. ¿Por qué decimos esto? Porque en los capítulos 1 y 2 Pablo ha estado enfatizando a Cristo crucificado. Entonces, ¿qué significa pensar como Cristo pensó cuando Él fue crucificado? Dejar tu egoísmo y sacrificarte para servir a otros de manera desinteresada. Esto es Filipenses 2, 3 al 8 resumido. Entonces, al igual que Pablo, el hombre que puede ser pastor en una iglesia bíblica necesita ser regenerado por el Espíritu Santo. Esto significa que verdaderamente es salvo. Y su salvación se manifiesta en su disposición a dejar su egoísmo y servir de manera abnegada. Hermanos, este es un punto elemental, pero indispensable. Una implicación práctica de esto es que antes de nombrar un hombre como pastor, es necesario tomar tiempo para conocerlo, para ver si realmente es nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Porque se refleja en que la constante en su vida es la mente de Cristo. La constante en su vida debe ser una disposición a dejar su egoísmo y servir de manera abnegada. No debemos apresurarnos a nombrarlo como pastor, como dice 1 Timoteo 5, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y hermanos, debemos tener cuidado con nuestra inclinación pecaminosa a ser impresionados por la apariencia, el dinero, la personalidad. Como el Señor le dijo a Samuel, recuerdan, en 1 Samuel 16, 7, cuando vio a Eliab, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren, hermanos, no importa si un hombre que está siendo considerado como para pastor es alto o bajo de estatura. No importa si es más serio o más simpático. No importa si a nuestro gusto se viste bien o mal. No importa si es flaco o no tan flaco. No importa si su piel es blanco o moreno, del color que sea. No importa si tiene pelo o no, gracias a Dios. No importa, aunque decía así una broma de esto hace un momento, no importa si un hombre tiene buena voz o no. No importa si te impone o no su personalidad. Lo que importa es que sea un hombre nacido de nuevo y que sea irreprensible. Eso importa. Es indispensable. Y esto puede ayudarnos a evitar que lobos rapaces vestidos de ovejas se infiltren encubiertamente a la iglesia. No olvidemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus siervos como si fueran siervos de Dios. Entonces, debemos proteger a la iglesia de no tener a pastores no regenerados, no salvos. Vayamos a la tercera, en el capítulo 3, versículos 5 al 8. El pastor en una iglesia bíblica entiende que es solo un instrumento en un equipo. El pastor en una iglesia bíblica entiende que es solo un instrumento en un equipo. 1 Corintios 3. Aquí Pablo siguió corrigiendo, versículo 5, la práctica mundana equivocada de exaltar un líder por encima del otro. Y vean de nuevo qué texto tan rico, tan claro, tan importante. 3:5. Pablo preguntó, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Respuesta, servidores, diáconos en el griego. Aquí se refiere a uno que sirve como un agente, un intermediario. Observen, hermanos, la humildad de Pablo. Aunque él era apóstol y Apolos no, él se colocó al mismo nivel de Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5, véanlo de nuevo. Servidores, y escuchen esto, por medio
Esto se refiere a que eran el canal, el medio, ¿para qué? Versículo 5 al final, por medio de los cuales habéis creído. Esto se refiere al momento en el que los corintios creyeron para salvación, cuando Dios los salvó, cuando nacieron de nuevo. Aquí Pablo explicó que él y Apolos fueron meros instrumentos. Y escuchen esta verdad contundente al final del versículo 5. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Escuchen, Dios asignó soberanamente a Pablo y a Apolos una función específica al servirlo. Ellos no escogieron cómo, ni dónde, ni a qué personas le iban a predicar, ni cómo iban a responder esas personas. Dios lo decidió. Ambos fueron instrumentos que Dios usó, de acuerdo con lo que Dios quiso. Por esta razón, era absurdo que los corintios exaltaran a Pablo por encima de Apolos o viceversa. Y como pastor en una iglesia bíblica, debes verte así. Delante de Dios estás al mismo nivel, escucha, que cualquier otro líder, pastor o colega en el ministerio. Y realmente estás al mismo nivel que cualquier otro cristiano. Y tú no eres el origen del lugar donde sirves, ni de la capacidad que tienes para servir, ni de la respuesta de la gente a tu ministerio. Todo eso depende exclusivamente de lo que Dios ha determinado. Por esta razón, es absurdo compararte con otros pastores o con otros cristianos y pensar que eres superior a ellos, quizás porque a tus ojos tu lugar de ministerio, tu capacidad o tu impacto parecen ser mejor a tus ojos que el del otro. Esta verdad también implica que no debes buscar ser como otra persona. Sí, imita su piedad, su obediencia a Dios, 1 Corintios 11:1, pero Dios ha dado a cada persona un lugar específico para servir a su iglesia, y Dios es el que ha dado la capacidad, y Dios es el que determina los efectos de lo que hace a través de ti. Y ni la capacidad, ni la oportunidad de ejercer esa capacidad, ni los efectos de esa capacidad, escucha, se pueden duplicar. No se pueden duplicar. Eso es, versículo 5 al final, obsérvenlo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Qué verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos confronta en nuestra inclinación pecaminosa compararnos con otros? Y observen en el versículo 6, Pablo ilustró esta verdad del 5, presentándose junto con Apolos como si hubieran sido agricultores. Y observen lo que dijo, versículo 6. Yo planté. ¿Qué significa esto? Que Pablo fue el primero que evangelizó a los corintios. Y observen la segunda frase del versículo 6. Apolos regó. Esto se refiere a la llegada de Apolos, porque después de que Pablo evangelizó a los corintios, Apolos llegó para continuar el trabajo instruyéndolos con la palabra de Dios. Pero observen el final del versículo 6. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Una vez más, aquí en el versículo 6, vemos que Pablo se colocó al mismo nivel de Apolos. Ambos fueron como agricultores, ambos fueron instrumentos de acuerdo con lo que Dios quiso, pero finalmente Dios es el que produjo resultados. Conclusión, versículo 7, 1 Corintios 3:7. Así que, esta es la conclusión del versículo 6, de que Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que, escucha esto, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, Pablo no es nada, Apolo no es nada, Dios es todo. Esa es la idea, porque Él y solo Él es el que causa que alguien entienda y obedezca el Evangelio. Y así es con nosotros, no somos nada. Dios es todo. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace nacer de nuevo. Dios es el que santifica al creyente. Solo Él
hace que alguien entienda las Escrituras y se someta a ellas, sea para salvación o para santificación. Y Pablo continuó, observen en el 8, con su ilustración agrícola, pero observen que en el versículo 8 añadió otra verdad. 1 Corintios 3:8. Aquí dijo, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Hermanos, esto fue una aplanadora para los corintios. ¿Saben por qué? Porque esto derribó la idea corintia de que algunos líderes eran superiores a otros. Pablo aquí volvió a repetir el mismo punto. Él dijo, miren, Apolos y yo estamos al mismo nivel, somos una misma cosa. Y de nuevo, esto, observen de nuevo, vuelve a mostrar la humildad de Pablo, porque él era apóstol y Apolos era un simple predicador. Pero aquí, hermanos, hay otro principio importante. Escuchen esto, como lo señaló un comentarista de apellido Tisselton, mucha atención. Aquí en el versículo 8, el que planta y el que riega realizan dos actividades diferentes, pero con el mismo fin. Ambas responsabilidades se complementan para alcanzar un fin en común. En otras palabras, escuche esto, no hay lugar para la rivalidad, no hay lugar en la iglesia para la competencia o los rangos. Y una implicación práctica de esto es que no puede haber competencia entre pastores o ministerios. Es una expresión de carnalidad de lo más bajo, que somos tan dados a ello. Todos estamos al mismo nivel y debemos estar buscando la misma meta. No debe haber lugar para la búsqueda de intereses personales. Así que si un hermano prefiere estar en un estudio diferente al tuyo, o si otro hermano prefiere ir a una iglesia que no es la tuya, pero es una iglesia que predica la verdad por igual, o si un hermano prefiere inscribirse en un seminario o instituto diferente al que tú prefieres, no lo veas como una pérdida, sino como una ganancia. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo equipo. Hermanos, la competencia no es contra otros líderes de ministerios en nuestra iglesia. La competencia no es contra otros pastores o ministerios o escuelas que predican la palabra. La competencia es contra nuestro pecado. La competencia es contra nuestro pecado. Ahí está la competencia. Ahí está el enemigo verdadero.